Vamos a iniciar con el primer video del curso de Cálculo 2 de la licenciatura. En este primer video vamos a hablar del concepto de derivada. Y para introducir ese concepto vamos a resolver dos problemas. Problema número 1. Tengo una función f, cuya gráfica es la que está aquí. Y en el punto x0 hay una recta tangente. Queremos hallar la ecuación de esta recta tangente. Si recordamos de nuestros cursos de geometría, dado dos puntos distintos, determinan una única recta. Por lo tanto, para hallar esta ecuación de esta recta tangente, en principio necesitamos dos puntos. Pero también se puede encontrar la ecuación de una recta tangente si conozco un punto y una pendiente, que generalmente denotamos por m. Por lo tanto, para conocer la ecuación de esta recta, pues basta conocer un punto y la pendiente. Porque, si recordamos, la ecuación de la recta viene siendo y igual a mx más b. Y si conocemos la pendiente, ya tenemos un dato. Y si conocemos un punto, eso quiere decir que conocemos un x y un y. Por lo tanto, tenemos un x y un y. Es decir, tenemos tres datos. Por lo tanto, ya puedo encontrar b. Es decir, ya puedo encontrar m y b. Por lo tanto, ya puedo encontrar la ecuación de la recta, que es de la forma y igual a mx más b. Bueno, entonces, para este problema, como tenemos un punto aquí, que es donde queremos que pase esta recta tangente, entonces significa que bastaría calcular la pendiente de esta recta. Si conozco la pendiente de esta recta y este punto, por lo que acabo de mencionar aquí, pues es posible encontrar la ecuación de esta recta tangente. Bueno, entonces, para solucionar el problema, lo que tenemos que hallar es la pendiente. Y para hallar la pendiente, lo que vamos a hacer es, vamos a trazar esta recta secante. Pasa por el punto x0, f de x0, y pasa por el punto por el punto x0 más h, f de x0 más h. O sea, este punto es x0, f de x0. Este punto es x0 más h, f de x0 más h. Bueno, entonces, esta recta secante que tenemos aquí tiene una pendiente. Y la pendiente está en función de este ángulo. La pendiente es, por definición, la tangente de este ángulo. Y la tangente es este cateto sobre este cateto. Pero este cateto que está aquí, pues es esta longitud. Y esta longitud sería toda esta que está aquí, que sería f de x0 más h, menos este pedacito que está aquí, que sería este, o sea, sería f de x0. Y este pedazo que está aquí, o este cateto, pues mide esta distancia, y esta distancia mide h. Por lo tanto, tenemos entonces que la pendiente de la recta secante se calcula como el cociente entre f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido entre h. Bueno, entonces esta expresión que tenemos aquí, lo que me está midiendo simplemente es la pendiente de esta recta secante. Pero queremos la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo la vamos a obtener? Pues si este punto que está aquí se empieza a mover y coincide con este, entonces la recta secante va a coincidir con la recta tangente. Es decir, la pendiente de la recta secante se va a convertir en la pendiente de la recta tangente. Pero eso sucede cuando h tiende a 0, porque cuando h tiende a 0, este punto que está aquí tiende a este. O sea que este punto que está aquí tiende a este otro, y por lo tanto la recta secante tiende a la recta tangente. Bueno,
Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente sería el límite de este cociente cuando h tiende a 0. Bueno, aquí la h la estamos considerando positiva, pero en el proceso límite había que considerar también las h's negativas, es decir, nos acercamos a x0 por este lado o por este otro. Entonces, si este límite existe, le vamos a denotar como f' de x0 y se va a llamar la derivada de la función f en el punto x0. Bueno, hay aquí algún detalle técnico y resulta que el punto x0, pues para la definición, el punto x0 debería de estar definido en un intervalo. Debería de pertenecer a un intervalo abierto. Entonces, para formalizar el asunto, tendríamos que tener x0 en un intervalo y hacer el proceso límite tomando todos los x0 más h dentro de este intervalo. Bueno, entonces, si existe este límite, se dice que la función es derivable y el límite se denota de esta forma, f' de x0. Ok, entonces, con este procedimiento, pues podemos hallar la pendiente de la recta tangente. Y como mencioné anteriormente, si conozco la pendiente y conozco un punto, pues podemos hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces hemos resuelto el problema. Bueno, el hecho de que yo escriba límite de este cociente no quiere decir que dicho límite exista. Simplemente la definición de la derivada dice que si este límite existe, entonces la función es derivable y se denota de esta manera y se llama la derivada de la función en el punto x0. Bueno, ahora veamos el problema número 2. Aquí tengo una función que va de R en R. Es una función g, de tal manera que su valor siempre es menor, aquí es menor igual, debe ser menor igual que x al cuadrado, para toda x que está en los reales. Entonces hay que probar que la función g es derivable o diferenciable en el punto x igual a 0. Bueno, para que la función sea derivable en ese punto, pues necesitamos ciertamente escribir el cociente y ver si el límite de ese cociente existe. Bueno, pues vamos a hacerlo. Hacemos un dibujo previo a esto. Hacemos un pequeño dibujo. Tenemos que esta condición que está aquí, esto que está aquí significa que g de x va a estar entre x al cuadrado y menos x al cuadrado. Recordemos que esta es una propiedad muy importante del valor absoluto. Si el valor absoluto de algo es menor o igual que otra cosa, entonces ese algo va a estar entre esto y su valor negativo, o sea, esto que tenemos aquí. Es una propiedad muy importante que siempre hay que recordar. Bueno, entonces esto que está aquí pues es equivalente a esto. Y esto me está diciendo que esta parábola está por arriba de la función y que esta otra parábola está por debajo de la función. Por lo tanto, geométricamente tendríamos que dos parábolas, una que hace esto y la otra parábola que hace esto. Y nuestra función g
pues como va a estar entre estas dos funciones, pues puede hacer cosas como esto, pero en el 0 haría esto. Esta es nuestra función g, y esta función sería, esto sería x al cuadrado y menos x al cuadrado. Bueno, podemos ver entonces que nuestra función g está atrapada en el punto, alrededor del punto 0, está atrapada por estas dos funciones. Por lo tanto, si queremos hallar la derivada, y sabemos en principio que la derivada es una pendiente de una recta tangente, entonces, pues si queremos hallar la derivada en el punto x0, para esta función g, necesitamos hallar la pendiente de la recta tangente en este punto para la función g. Pero se ve que la recta tangente tiene que ser paralela al eje x, tiene que ser así porque va a estar entre el vértice de esta parábola y el vértice de esta otra parábola, y las tangentes de estas parábolas en este punto pues son paralelas al eje x. Entonces es de esperar que si la función g es derivable, entonces su recta tangente va a ser pues el eje x, y por lo tanto la pendiente, que sería la derivada, tendría que tener el valor de 0. Por lo tanto, podemos afirmar, afirmación, g', la derivada en 0 es 0. Eso es lo que vemos de la gráfica, y esa es nuestra afirmación, y habría que demostrarlo. Demostración de la afirmación. Bueno, entonces, para hallar este g', pues necesitamos el cociente. Y recordamos que el cociente es g en el punto 0 más h menos g de 0, esto entre h, ese es el cociente, y esto resulta ser simplemente g de h menos g de 0. ¿Pero quién es g de 0? Pues de la igualdad que tenemos en esta parte que está aquí, si pongo un 0 aquí, resulta que g de 0 es menor o igual que 0 al cuadrado, mayor o igual que 0 al cuadrado. O sea que g de 0 es menor o igual que 0, mayor o igual que 0. O sea que g de 0 es 0. Bueno, por lo tanto, pues esta parte vale 0 y ya no lo ponemos. Y dividimos simplemente entre h. Lo dividimos entre h. Y entonces la afirmación dice que este límite es 0. Que el límite de este cociente, la afirmación dice que, esta es la afirmación, dice que el límite de este cociente es 0. Pero esto es igual a esto. Por lo tanto, basta demostrar que el límite de esto que está aquí es 0. Bueno, entonces, hay que demostrar, por demostrar, que el límite de g de h entre h, cuanto h tiende a 0, es 0. Todo mi problema se reduce a demostrar eso. Vamos a demostrar entonces que este límite es 0. Y para eso vamos a usar pues la definición del límite. Y la definición dice que pues hay que dar un épsilon mayor que 0. Sea épsilon mayor que 0. Y demostrar que existe una delta. Entonces vamos a escribir aquí, tomemos delta igual a algo que tiene que ser, ese delta tiene que ser mayor que 0. Y ahorita no sabemos quién es. Entonces dejamos aquí un espacio para poner quién sería esta delta. Y esa delta tendría que ser mayor que 0. Bueno, sea épsilon mayor que 0, tomemos delta igual a algo mayor que 0. Entonces, si tomamos
si h menos 0 es menor que delta y mayor que 0, aquí h tendría que estar en el dominio de la función, pero el dominio de la función es todos los reales, entonces no hay problema. Pero de manera formal, si ese no fuera el caso, si el dominio no fuera todos los reales, tendríamos que decir que h tiene que estar en el dominio de la función. Bueno, entonces, si pasa esto, entonces habría que demostrar que la diferencia entre g de h entre h menos el 0, esto es menor que epsilon. Bueno, vamos a manipular esto. Hay que demostrar que esto que está aquí es menor que epsilon. Pero eso que está aquí se puede simplificar, porque eso es igual a g de h entre h. Y recordemos que queremos que esto sea menor que epsilon. Bueno, pero este cociente que está aquí, de alguna manera debemos de controlarlo. Y el control lo va a dar esta hipótesis. Esto que está aquí me dice que la g de x está controlada por x al cuadrado. Por lo tanto, este cociente también se va a poder controlar en este sentido. Entonces, pero g de h en valor absoluto es menor que h al cuadrado. Eso es hipótesis. Y esto significaría que en el siguiente paso, para construir el cociente, tendríamos que pasar un h aquí abajo. El problema es que h puede ser positivo o puede ser negativo. Y para evitar ese conflicto, como h está al cuadrado, podemos hacer pues lo siguiente. Puedo escribir g de h es menor que el valor absoluto de h al cuadrado. ¿Por qué? Porque h al cuadrado, esto que está aquí, es igual al valor absoluto de h al cuadrado. Pero escribiéndolo de esta manera, pues me va a permitir pasar un valor absoluto de h acá abajo y entonces obtener este cociente que está aquí. O sea, por lo tanto pasa esto y por lo tanto puedo yo escribir g de h sobre el valor absoluto de h de esta manera, y esto es menor que el valor absoluto de h. O sea que tendría yo que g de h entre h en valor absoluto es menor que el valor absoluto de h, pero el valor absoluto de h, por esta hipótesis que está aquí, es menor que delta. Es decir, puedo yo escribir que esto es menor que delta. Pero queremos que este cociente sea menor que epsilon. Por lo tanto, pues podemos tomar un epsilon o una delta menor que epsilon. Con eso ya garantizamos que esta diferencia es menor que epsilon. Basta tomar un delta menor que epsilon. Bueno, pero entonces, ¿quién sería delta? Pues por ejemplo, delta podría ser epsilon sobre 2. Tomando delta igual a epsilon sobre 2, pues resulta ser mayor que 0. Y entonces, esta delta que está aquí, pues como es menor que epsilon sobre 2, esto es menor que epsilon. Y terminamos. Hemos demostrado que dado epsilon mayor que 0, tomamos un delta igual a epsilon sobre 2 que resulta ser mayor que 0, y si h menos 0 es mayor que 0 en valor absoluto, pero menor que delta, entonces esta diferencia, que es esto, resulta ser menor que epsilon. Por lo tanto,
hemos demostrado que este límite es 0. ¿Por qué? Porque para h suficientemente pequeños, esta diferencia es suficientemente pequeña. O sea que dado epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, de tal manera que cuando esta diferencia es mayor que 0, pero menor que delta y con h en el dominio de la función, la diferencia entre este y este es menor que epsilon. Y eso es lo que está aquí. Hemos demostrado entonces que, ciertamente, la derivada de la función es 0. ¿Por qué? Porque habría que sacar el límite de esto cuando h tiende a 0. Pero el límite de esto es el límite de esta parte. Por lo tanto, bastaría demostrar que el límite de esto es 0. Y fue lo que hicimos aquí. Bueno, otra forma de encontrar que este límite es 0 es resolviéndolo como sigue. Tenemos esta condición que g de x en valor absoluto es menor o igual que x al cuadrado. Por lo tanto, puedo escribir que g de h en valor absoluto pues es menor o igual que h al cuadrado. Y como queremos el límite cuando h tiende a 0 y h no es 0, en el límite, en esta expresión que está aquí, aquí dice que h tiende a 0, pero no es 0. Entonces, pues la h puede pasar dividiendo acá abajo para poder obtener este cociente que necesitamos. Pero la h no puede pasar dividiendo así como está, porque si h fuera negativo, el orden de esta desigualdad tendría que cambiar. Por lo tanto, tenemos que controlar también el valor de la h, y vamos a controlarlo con esta forma. Esto que está aquí se puede ver como el valor absoluto de h al cuadrado. ¿Por qué? Porque si h fuera positivo, pues puedo quitar las barras de valor absoluto y obtengo esto. Y si h es negativo, pues su valor absoluto sería menos h, que elevado al cuadrado es h al cuadrado. Por lo tanto, esto que está aquí es cierto. Y además, eso se puede expresar como h por h. En la norma de h, el valor absoluto de h por el valor absoluto de h. Y entonces, como h no es 0, pues podemos obtener lo que sigue. Tendríamos que esto que está aquí, entre el valor absoluto de h es menor o igual que el valor absoluto de h, que a su vez se puede expresar por la propiedad del valor absoluto, que dice que el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos. Se puede expresar de esta manera y resulta que esto es menor o igual que h. Ahora, aquí podemos usar la siguiente propiedad. Esto es mayor o igual que 0 porque es un valor absoluto. Y cuando h tiende a 0, esto tiende a 0 y esto también tiende a 0. Por lo tanto, todo esto va a tender a 0. Pero si todo esto en valor absoluto tiende a 0, quiere decir que lo de adentro tiende a 0, porque el valor absoluto es una función continua. Bueno, entonces lo de adentro va a tender a 0, y por lo tanto tendríamos que el límite de g de x entre h cuando h tiende a 0 es ciertamente 0. Bueno, aquí usamos una propiedad del valor absoluto, que el límite de todo esto es el límite de lo de adentro. Y eso es cierto porque el valor absoluto es una función continua. Pero si no sabemos eso, entonces de este paso que está aquí, lo podemos expresar de la siguiente forma. Tendríamos g de h entre h en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de h. Y esto que está aquí, pues por una propiedad de cálculo 1, sabemos que se puede expresar de esta forma. Que g de h entre h es mayor o igual que
el negativo del valor absoluto de h y menor o igual que el valor absoluto de h. Y ahora sí, volvemos a aplicar el mismo resultado que aplicamos ahorita. Cuando h tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y por lo tanto esto que está aquí tiende a 0. Las definiciones que hemos dado pues realmente corresponden a lo que está aquí. Esta es la manera más exacta para definir la derivada de una función en el punto x0. Tenemos una función definida en un intervalo abierto a, b a los reales. x0 es un punto de a, b. Entonces se dice que f es derivable o diferenciable en el punto x0 si el límite de este cociente existe. Y en caso de que exista, se denota como f' de x0 o de estas formas que aparecen aquí. Bueno, aquí x0 más h tiene que ser un número de tal manera que ese número cae en el intervalo a, b, porque ese es el dominio de la función. Y esto siempre es posible porque h es suficientemente pequeño. Lo que nos interesa es el límite cuando h tiende a 0. Por lo tanto, nos interesan los h's muy pequeños. Y eso garantiza entonces que x0 más h esté en este intervalo, en el intervalo a, b. Por lo tanto, existe el valor f de x0 más h, porque x0 más h estaría en el dominio de la función.